Bueno, mi nombre es Griselda María Luz Pierola, en realidad me dicen María Luz. Bueno, nací en Paraná el 29 de diciembre de 1958. Provengo de una familia clase media. Mis padres eran docentes, los dos. Mi viejo era profesor de literatura, mamá era profesora de inglés, después de italiano y después de artes plásticas. Y bueno, todos somos paranaenses. Es una familia común, con 6 hijos, yo soy la cuarta, y 3 varones primero y después las 3 mujeres. Y bueno, nos dedicamos a todas las cuestiones como una familia normal, cotidiana. Teníamos las características, o sea, mis viejos peleando por la olla, éramos muchos en mi casa. Aparte mi viejo vendía seguros para poder bancar. Y bueno, esa es la conformación de mi familia. Hacíamos deporte, tenemos el club Echagüe a media cuadra, así que todas las actividades eran relativas a esto, ¿no? ¿Tenía algún vínculo con la política, tu familia? Mi abuela materna fue medio puntera política en el barrio Gazano. Amanda Gazano era su nombre, y bueno, justamente la quinta donde vivían era una unidad básica. Así que la vieja fue bastante polenta en ese aspecto. La genética aparece. Y mi papá, más que nada, tenía grupos literarios y se dedicaba más a lo culturoso, porque le gustaba todo eso. Lo atrajo a León Felipe, a Nicolás Guillén. Hacían un grupo que se llamaba Oneto, el grupo cultural, y trabajaban justamente en la Biblioteca Popular, haciendo estos encuentros culturales. Y bueno, ese era mi viejo. Mi vieja fundamentalmente fue docente y madre, y después empezó a despertar con todo lo que tiene que ver con lo artístico. A ella le encantaba todo eso. ¿Y cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Y ahora con esta visión de grande, ¿no es cierto? También, ¿cómo podías describir la sociedad entrerriana en aquella época? Mi infancia fue hermosa, con mis hermanos. Por supuesto que nos peleábamos y hacíamos las travesuras de siempre. Hacíamos campamentos, así que siempre yo enfilaba con ellos. Era media machona en aquel entonces. Y la adolescencia, bueno, también yo estuve en la escuela normal. Ahí incluso en tercer año empecé a militar en política, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y la sociedad entrerriana es una sociedad sumamente conservadora, con características bastante cerradas, ¿no? Pero de todas maneras yo no tuve dramas, digamos, en cuanto a estas cuestiones en la adolescencia y demás. No hubo grandes dramas. Mis viejos se separan cuando yo tenía 16 años, que eso fue el primer golpazo, digamos, en la cuestión familiar, pero por lo demás todo bien, digamos. Siempre fui muy sociable, tengo muchos grupos de amigos, tenía muchos grupos de amigos en la adolescencia también. Así que fue una adolescencia hermosa en general. Desperté al amor, que eso también fue lindo. Tuve un novio a los 15 y después me pongo de novia con Mario, ya cuando militábamos los dos, Mario Menéndez. Y ahí yo tenía 17 años cuando me enamoro de Mario. ¿Y cómo era tu militancia en la UEL? ¿Qué actividades hacías? Y bueno, nosotros nos reuníamos casi todas las semanas a leer, a discutir, a debatir. Peleamos también por el tema del boleto estudiantil, pero nosotros hablábamos de un proyecto de político que obviamente estaba metido en lo que es el proyecto Montonero. Entonces nos dedicábamos a alfabetización, íbamos a los barrios. Hicimos una movida, como éramos muchos estudiantes secundarios de distintas escuelas, hicimos unas movidas con respecto a la iglesia catedral en contra de la coronación de la Virgen, que costaba mucha guita, y planteamos el tema de la gente necesitada, que esa plata podría ir para la gente necesitada. Y también nos dedicábamos a estudiar fundamentalmente y a militar de esa manera. Después panfleteábamos, hacíamos todas las movidas que tienen que ver con lo que hizo la UEG en aquel entonces, ¿no? Lamentablemente yo llegué tarde a la militancia, porque ya enseguida vino el golpe y la dictadura. Pensá que en el yo soy promoción 76 del secundario,
Así que 18 años tenía cuando fue el golpe, el 24 de marzo del 76. Así que por eso yo dije, yo arañé así un poco las luchas. Y sin embargo, mirá, mi militancia no empezó acá en Paraná en sí. Yo empecé a militar visitándolo a mi hermano Fernando, que estudiaba en Resistencia. Me conecté con los chicos secundarios de allá, de Resistencia. Y ahí empecé a formarme y estaba desesperada por engancharme acá con la UES. Y me engancho con un compañero, el Moro Malatesta, y ahí empezamos a militar. ¿Y cómo era antes del golpe, no es cierto? ¿Cómo era la dinámica política en Torreana? Y la dinámica política estaba muy politizado en la cuestión, estaba el Partido Auténtico. Nosotros nos reuníamos en la casa del viejo Venturino, el hijo era militante también con nosotros de la UES, nosotros hablábamos mucho con él, debatíamos. Y la dinámica era, ya te digo, nosotros nos juntábamos, los secundarios, yo no tenía contacto ni con los de la JP, ni con la... O sea, no había una relación, un vínculo, porque ya estábamos clandestinos, ya había que cuidarse. Acá tenemos que ubicarnos que pasó lo de Cáceres Monier, ese asesinato político de Cáceres Monier movió mucho el avispero y hubo muchas rajadas de los compañeros para guardarse. O sea, por eso te digo que estaba peligrosa la cosa, porque había muchos que fueron chupados en el 75, bastantes compañeros los chuparon y los largaron después, pero ya quedaron marcados con este aspecto, ¿no? Y algunos sí quedaron detenidos, muchos quedaron detenidos. Entonces, el tema de la militancia venía más que nada por esto, del debate, y más en el ámbito secundario. Y fíjate vos que en el 76, cuando yo estaba cursando quinto año, en agosto del 76 lo detienen a mi hermano Álvaro, el mayor. Lo detienen, lo secuestran de la casa de él, primero hacen un gran allanamiento en nuestra casa, la mujer estaba embarazada, que por suerte la detienen acá en Paraná, porque si no, realmente quizás hubiéramos estado buscando a un chico apropiado, ¿no? Si fuera en otro lugar. Entonces, esto fue el primer cimbronazo nuestro, yo ahí me rajo y estoy en la casa de algunos compañeros, clandestinamente obviamente, y después yo ya me voy a Buenos Aires, a la casa de mi madrina, me guardo ahí. O sea, ¿tus hermanos eran militantes? Sí, mis hermanos, Fernando militaba en Montoneros, él llegó a ser oficial montonero. Gustavo militaba en el ERP, mi hermano, o sea, está Álvaro, Fernando y Gustavo. Álvaro era simpatizante, más que nada, de Montoneros. Bueno, Fernando ya te expliqué, y Gustavo militaba en el ERP. Esa es la militancia de mis hermanos, ¿no? ¿Y detienen a tu hermano y dónde lo llevan? A Álvaro lo llevan al ejército. Primero está en comunicaciones del ejército y después lo llevan a la cárcel, a la UP1, a la cárcel de acá de Paraná. Ajá. ¿Y tus padres qué hacen? Mis viejos, por supuesto, cuando saben todo esto, van y lo buscan desesperadamente. Mi vieja habla con el jefe del ejército, que era Trimarco. Álvaro está 41 días detenido. 41 días detenidos, tal es así que en ese transcurso nace su hijo y le permiten ir a verlo porque la vieja hinchó tanto que lo dejaron ir a ver al bebé, ¿no? Por supuesto hicieron un operativo impresionante, rodeando la clínica Modelo. Pudo besar a su hijo, pero no le quisieron sacar las esposas, así que fue bastante trágico todo esto, ¿no? Y después el caso bueno, ese es el caso de Álvaro, fundamentalmente. ¿Y cuándo lo liberan a Álvaro? A él lo liberan, por eso a fines de agosto del 76. En ese momento estamos todos rajados, porque Gustavo se raja y se va a Buenos Aires primero y se va a Brasil después, posteriormente. ¿Y en qué circunstancias se dio el secuestro de Fernando? Fernando, esto fue en agosto, octubre. Fernando fue secuestrado en Misiones, junto con su esposa, con María Julia Morresi, en Misiones, porque estaba clandestinamente ahí, porque en el norte con el tema de lo que fue las ligas agrarias y todo lo que es la búsqueda porque aparece la justificación del operativo de Formosa,
Entonces, ese fue el marco de justificación para todo lo que fue la búsqueda de los compañeros y los secuestros de los compañeros, y es lo que imponen en lo que deciden como la muerte final y el destino final en lo que es la masacre de Margarita Belén. Esa fue la justificación de ellos y la bronca que tenían con la cuestión de Formosa, ¿no? Y Fernando es trasladado de Misiones a Corrientes, donde también fue ferozmente torturado. Siempre estuvieron juntos, María Julia, en un momento en Misiones los separan nada más, pero siempre estuvieron secuestrados juntos. Y en Corrientes ferozmente lo torturan, incluso está 3 días colgado de los pies, con alambres, lo estaquean en el patio del regimiento y después lo trasladan a investigaciones y después a la alcaidía de resistencia. Ahí es donde deciden hacer todo lo que es el operativo de Margarita Belén, como que es el traslado de los prisioneros a Formosa. Ese es el verso que inventan, y el verso que inventan es que hubo una emboscada y que por eso murieron ahí en ese 13 de diciembre. Y puntualmente de ese secuestro de Fernando, ¿cómo se entera tu familia? Porque hay un comunicado, ellos mismos se embarran con un comunicado oficial que nos dice que hubo un enfrentamiento, que hubo bajas de ambos lados y que Fernando estaba prófugo junto con otros 3. Entonces, y nombran a todos los que integraron el operativo, porque en eso se embarran, porque es lo que sirvió después para enjuiciarlos y darle cadena perpetua como se les dio. Entonces, ese es por un comunicado oficial que mi viejo al principio se puso contento, pensando que se había fugado, y nosotros todos sabíamos que eso sabíamos lo de la ley de fugas y que lo habían matado. Entonces, en ese contexto, ¿qué decidís hacer vos? ¿Qué decido hacer yo? Yo en ese momento estaba rajada. Estaba en Buenos Aires, después me voy a Concordia y estoy ahí con Mario Menéndez viviendo juntos, y bueno, estuve muy poco porque en febrero del 76 es cuando me secuestran a mí. Así que fue todo vertiginoso, porque es agosto, diciembre y después febrero. Eso fue todo lo que nos pasó, digamos, en muy poco tiempo. ¿En qué circunstancias se da tu secuestro? Yo estaba en la casa que compartía con Mario, estaba con una compañera, Beatriz Pfeiffer, de Santa Fe. Ella también estaba guardada ahí, y nos chupan, rodean toda la casa, en las afueras de Concordia, y bueno, y ahí nos llevan a un lugar que después supimos que era la cancha de polo de los milicos allá en Concordia. Reconocimos el lugar a pesar de que lo tiraron abajo, nosotros pudimos reconstruir esta parte. Y bueno, después al otro día me trasladan a Paraná, a la casita del Pro Huerta, acá en Paraná, en Levenson al final, que quedan las inmediaciones de lo que es Cuarteles. Bueno, ahí estuvimos con Emilio Ferecín, que hoy está desaparecido. Nosotros declaramos y denunciamos que él estaba detenido con nosotros, o sea que había sido chupado, porque demostrábamos eso. Y bueno, ahí estamos un tiempito y después nos trasladan a los calabozos de comunicaciones y de ahí ya a la cárcel, a la unidad penal 6. De todas maneras, aunque blanqueadas, a nosotros siempre nos sacaban a la noche a la unidad familiar. Hay registros en los libros también de ahí de la cárcel, y nos torturaban en la unidad familiar. Siempre preguntándonos por Mario, fundamentalmente. En mi caso me preguntaban por Mario. Mario no estaba en el momento de mi secuestro en la casa de Concordia. Él había venido a Paraná para encontrarse con un compañero y pierde el tren de vuelta. Entonces, en el momento que me estaban torturando, yo le digo que seguro que este hijo de puta se fue a Jubileo. Jubileo es un lugar que queda cerca de Concordia, entre Villaguay y Concordia, y ahí vivían los padres de Mario. De esa manera yo avisé tanto a la familia de Mario como a mi propia familia de que había sido secuestrada. Fue el aviso para que me busquen, fundamentalmente. Entonces, ahí Mario se da cuenta, sabe esta realidad y se va primero a Buenos Aires y después a Rosario. Y finalmente en el 77 lo desaparece a Mario. Esto en septiembre del 77 es la última fecha que tenemos. ¿Y cómo te enteramos
Me entero, no sé nada del tema del secuestro, cómo fue, si estuvo detenido en algún lado. Evidentemente las personas que estuvieron con él las mataron a todas, es lo que es mi teoría. Él se iba a encontrar con mi vieja y mi hermano para el cumpleaños, que es el 10 de septiembre, el 12 de septiembre, perdón. Y el 9 se comunica telefónicamente con mamá, entonces quedaron en encontrarse. Y van ellos a verlos. Acordate que en ese momento Gustavo estaba clandestinamente en Buenos Aires. Entonces se van a verse y ya no fue. Es decir, no fue a la cita, no se encontró con ellos y bueno, ahí corroboramos que estaba desaparecido. Es el último dato que tengo de él. ¿Cómo fueron los meses en los que estuviste detenida? Horrible, que te diga, espantoso. De todas maneras, la unión nuestra de las presas y eso fue realmente fantástico. Te digo que me costó mucho más cuando me liberan, en octubre del 77 me liberan a mí, o sea, yo estoy 8 meses detenida. El poder reinsertarme, el poder acomodarme, porque todos los compañeros estaban desaparecidos o estaban detenidos. Fue más brava esa situación, yo estaba con libertad vigilada, en realidad no sé qué categoría de libertad era esa, pero yo tenía que periódicamente ir al comando, a presentarme en el comando, decir que estaba ahí, no podía salir de Paraná, y fue muy difícil, esa parte fue muy difícil, sobre todo con una sociedad entrerriana que te marcaba como paria subversiva, ¿no? Porque esa fue la historia. Y ahí, bueno, yo decido reacomodar mi historia. Yo no había terminado el secundario, porque quedé libre, me tuve que ir y quedé libre. Así que hago 5º año libre, que es lo que me quedaba, me recibo y después empiezo a estudiar profesorado. Porque en realidad yo lo que quería seguir era licenciatura en psicología, pero no podía irme de Paraná. Así que empiezo a estudiar profesorado de psicología. Y bueno, te entras a acomodar como podés, ¿qué querés que te diga? Porque es así la historia, gracias a los amigos y a la familia vos te vas reconstruyendo, esa es la cosa, ¿no? Y en relación a tu madre, Amanda Mayor, ¿no? ¿Qué acciones llevó adelante para recuperarte, ya no tan solo a vos, sino también a todos? A Álvaro, para averiguar sobre Fernando, Sí. con quiénes se contactó y qué hizo también tu padre? Mira, en eso, acordate que estaban separados. Entonces mi vieja se movió por todos lados. Fue a Resistencia, pateó puertas, se comunicó acá con Trimarco. Y después empezaron a juntar las madres acá y a organizarse. Estamos hablando de las primeras organizaciones que se reunían a veces en la iglesia del Carmen, otras veces se reunían en otros lados. Entonces muchas de ellas empezaron a militarse juntas, digamos, a acompañarse en lo que fue el dolor. Y bueno, así nace, digamos, el grupo de familiares acá, ¿no? Nosotros acá en Entre Ríos tenemos una historia tenebrosísima, que es que en los organismos familiares estaba la figura de Mónica Torres del batallón 601, después corroboramos que estaban en el batallón de 601, una botona, digamos, y fue la primer secretaria de Derechos Humanos de la provincia, con el gobierno de Busti. Entonces, esta tipa se fue metiendo en todo esto y bueno, por ahí boicoteaba mucho los grupos, incluso cuando hicimos la primer marcha de Margarita Belén, yo empiezo a militar en la PDH, el primer organismo que empiezo a militar, y ella trataba de boicotear todo el tema después nos dimos cuenta qué es lo que pasaba, cuando sabemos que era una botona, había 2 en la PDH, uno que es de apellido Sabat y ella, eran los 2 botones que estaban metidos ahí, como debe haber pasado en el resto de la Argentina, y bueno, la PDH se termina disolviendo y nosotros empezamos a formar la coordinadora de Derechos Humanos primero y después. Te digo nosotros porque nosotros estábamos con las viejas, con Amanda, con todos, militábamos juntos. Y después formamos la Asociación de Familiares, que se llama acá AFADER, Asociación de Familiares Desaparecidos de Entre Ríos, ¿no? Ahí están Pepita Goyeneche, Carmen Germano, está Delia Costa, después hay varias, Amanda y Clarita Fink, que es la que queda viva todavía y que está con nosotros.
Esa es la asociación de familiares. Y ya en democracia, ¿cómo continúa tu vida? Ya dijiste que continuaste tus estudios. Sí, sí. ¿Volviste a militar? Estuve un tiempo militando en el peronismo. Militaba en los organismos de derechos humanos. En derechos humanos fue mi militancia fundamental post-dictadura. Después, más posteriormente, nos organizamos la Asociación de Ex Detenidos Políticos, que se llama la SOLAP acá, en Entre Ríos. Es decir, siempre he estado militando desde el 82, no antes incluso, porque en la APDH empezamos a militar antes. Siempre estuve metida en esto, en los organismos, ¿no? Esa fue mi militancia. Estuve un tiempito militando para Busti y después dije, nunca más. Nunca más ahí, no. Políticamente no. O sea, partidariamente estoy hablando, ¿no? Porque la militancia de los organismos de derechos humanos también es una militancia sumamente política, ¿no? Y sí. ¿Qué efectos crees que tuvo la dictadura en Entre Ríos? Y hay marcas de ausencia terribles, porque hay marcas de ausencia. En realidad, Entre Ríos, como toda la Argentina, se dividió en sus opiniones. Unos que estaban a favor de los milicos, que los apoyaban, que hablaban de esto, de la teoría de los dos demonios. Y esto se fue revirtiendo después, pero las consecuencias fueron estas, realmente perder los lazos solidarios, el individualismo en el que se fue cayendo, esto de no meterse en política, no te metas, esto pasó acá fuertemente. De por sí no es una provincia muy militante y política, es más bien conservadora, por eso te digo. Y bueno, costó mucho, ha costado mucho y sigue costando mucho el tema de la toma de conciencia, nosotros seguimos dando muchas charlas en escuelas para la toma de conciencia fundamentalmente. Yo creo que el ámbito educativo fue fuerte, nos costó abrirnos camino dentro de lo que es los espacios educativos, pero bueno, eso se fue logrando. Y bueno, por supuesto el salto cualitativo que es a partir del 2003 en todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, eso para nosotros fue importante. Y lo más importante aún es el tema de los juicios. Los juicios realmente marcan que bueno, estos locos no estaban tan locos y estaban diciendo las verdades. Y por eso nosotros hemos luchado siempre por la justicia, ¿no? Por la memoria, la verdad y la justicia, para que la sociedad entienda que estos locos que están siendo juzgados y que están siendo condenados son los que hicieron las barbaries que hicieron acá en Entre Ríos. Me gustaría que me contaras acerca de esos dos murales que tienen tanto que ver de tu madre. Sí, mamá hizo el mural que fue lo último que pintó, antes de morirse pintó el curita que estaba presenciando la tortura, que fue tan polémico. Esto está en el aula magna de Resistencia. Mi vieja tenía hijos en Resistencia a lo loco, o sea, perdió uno pero ganó no sé cuántos hijos porque fue una madre coraje, la querían un montón. Ella militaba mucho allá, esto que tiene que ver con los derechos humanos. En la búsqueda de Fernando fue encontrando grupos preciosos, porque tengo hermanos allá, ¿no? en cuestión de estas familias espirituales que se van formando. Y ahí, bueno, pintó este cura dentro de ese marco de lo que es el mural, porque la figura es así, es una persona en el medio que está como siendo acribillada, y en la parte de la izquierda está todo lo que es el pasado y la dictadura. Ahí es donde está la escena de un milico que está torturando a un muchacho y un cura ahí. Entonces, eso es todo el pasado, el horror, la marcha de las madres, como todo lo que es el mural. Y después en la parte de la derecha es todo lo que es el futuro, el progreso, la ciencia, el amor, eso es lo que fue marcando. Y aparece un cura, el cura de vestido negro y aparece un cura de blanco. Ese tiene un nombre, ¿no? Sí, Argentina, Dolor y Esperanza. Incluso hicieron una canción allá el Coqui Ortiz, que se llama Amanda, Dolor y Esperanza, reivindicando a la vieja, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Vos sabés que no me acuerdo cuánto fue. No me acuerdo la fecha.
¿1985 puede ser? 1985, sí, ahí lo terminó. Pero fíjate que después tuvo que pintar porque le censuraron el cura ese, se lo pintaron encima. Entraron clandestinamente Amanda con los estudiantes ahí de la facultad, porque es en la facultad del Nordeste, en Humanidades específicamente esa facultad, y se metieron clandestinamente y lo pintaron a la noche una vez. Lo vuelven a tapar y ya la tercera vez que lo pinta ya había sido operada de un cáncer de páncreas y igual se sube y lo pinta por última vez el último 13 de diciembre, que está con vida ella, ¿no? Que después ya fallece en junio del año siguiente. Así que fue el último acto revolucionario que hizo la vieja. Y acá hizo un monumento, que es así como nace AFADER, la Asociación de Familiares. En el 85 nace esa organización, y ahí hace un monumento que se llama el Monumento de los Desaparecidos, el Monumento a la Memoria, que está en la Plaza San Peña, que es hermoso. Hermoso porque marca, digamos, el primero es un muchacho entre rejas, tres figuras planas con un hueco que se ven, es la figura de una persona entre rejas. Después esas rejas se diluyen y está la madre llorando la desaparición de su hijo. Y la tercera es como que se transforma o en Dios o en la justicia, y después la madre bandera, que termina con una fuerza y una polenta impresionante. Es muy, muy bello el mural, muy bello. El mural no, el monumento, es un monumento tridimensional. ¿Cómo se fueron desarrollando los juicios desde la restauración de la democracia? Mira, el juicio Aria Paraná lleva 11 años después del desarchivo, así nomás te digo, porque es escrito, secreto, horrible. Ahí se juzga sobre todo la desaparición de compañeros acá en Paraná, de Coco Herbeta, de Claudio Fink, de Fernández, de Osuna. Entonces, ese juicio que es tan engorroso y terrible, donde se fueron muriendo muchos de los imputados, Trimarco, Díaz Besone, bueno, este juicio tiene esa característica que es escrita, y realmente ante cada situación que se contesta tiene que contestarlo por escrito, entonces por lo tanto lleva años. De todas maneras, ya es hora que tengamos la sentencia. Ese es el juicio Aria Paraná. Y hubo otro juicio, que es el juicio por el Hospital Militar, porque fue un centro clandestino de maternidad donde nacen los mellis de Valenzuela Negro, y ese fue oral y público, entonces tenía otro dinamismo, fue mejor que esto que es asqueroso, ¿no? De todas maneras, en el juicio Aria Paraná tuvimos instancias orales donde pudimos relatar nosotros y denunciar los hechos, que eso también fue reparador para cada uno de nosotros, ¿no? Fue muy reparador. ¿Pudieron presentar el caso de Fernando en alguna causa de esa humanidad? Sí, en el juicio Margarita Belén, en el Chaco, porque la cuestión territorial es la que prima. Entonces ahí sí se juzgó y hubo dos juicios. El primero, Margarita Belén 1, donde se condena a cadena perpetua a todos los responsables. Hay un solo policía que queda liberado. Y después el Margarita Belén 2, donde Toso, que era uno de los de inteligencia y que fue responsable también del secuestro de mi hermano, Toso se escapa y lo secuestran o sea, lo detienen en Río de Janeiro. Y ahí está un tiempo preso en Brasil y lo traen para acá, para la Argentina, y lo juzgan ahí. ¿Pudiste sumar tu causa a la juicio? No, mi causa no, porque la mía es acá, Aria Paraná. Mi situación fue acá. Entonces, lo de Margarita Belén es... No, acá me refiero. Te sumaste, estás en una causa... Sí, soy querellante en la causa Aria Paraná. ¿Declaraste? Sí. ¿Y en qué estado se encuentra actualmente la causa? Esa Aria Paraná está esperándose los alegatos, que se determinen los alegatos, y esperemos que tengamos sentencia este año. ¿Y qué balance haces? ¿Cómo? ¿Qué balance haces de estos juicios? El del Aria Paraná es horrible por esta característica. Nosotros perdimos el código de procedimiento, lo apelamos y demás, y lamentablemente quedó así.
El balance que hago, que a pesar de todo esto, es muy positivo para la sociedad entrerriana, paranaense, el tema de los juicios. Son saltos cualitativos, como decía hoy al principio, ¿no? Entonces me parece bueno. También hubo otro juicio acá, que es lo que se llama la otra costa de Entre Ríos, porque se juzgó los casos de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. También fue más rápido y también tuvo repercusiones importantes. Hay en muchos juicios, en los diferentes juicios aparecen los delitos sexuales. ¿Cómo crees que se está abordando este aspecto en la justicia? Bueno, cuando yo declaré acá, cuando hice la declaración oral, bueno, yo siempre declaré y denuncié las violaciones a las que fui sometida. Yo fui violada por 4 milicos. Eso yo lo denuncié. Y bastante correcto estuvo en esa instancia oral que tuvimos el juez Ríos. Se protegió bastante, incluso solicita, si yo quiero que esté la gente en el recinto escuchando esto o no. Yo digo, no tengo ningún problema porque siempre lo he denunciado, así que no tenía drama. Entonces es como que protege bastante a las personas a las que fuimos violadas y tuviéramos estos delitos sexuales. Y se enmarcan dentro de lo que son las violaciones de derechos humanos, porque dentro de lo mismo es someter a la víctima más gravemente, digamos, porque es lo más íntimo de uno y bueno, es parte, digamos, de la misma tortura y de la misma barbarie y del mismo terrorismo de Estado y de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Es más de lo mismo, es someterte y querer realmente desintegrarte como persona, ese es el objetivo. Y creo que lo manejan bien desde la óptica de los juicios, ¿no? Lo manejan bien, me parece que lo manejan bien. ¿Y la sociedad cree que lo toma este tema? A mí me han felicitado por el coraje de denunciarlo, muchos vecinos y demás. Yo creo que lo toman bien, creo que sí. Pero eso costó mucho tiempo elaborarlo y decirlo y poder hablarlo y poder trabajarlo. Porque primero por la vergüenza de muchas víctimas, porque no todos denunciaban que fueron violados, los hombres tampoco lo han denunciado. Entonces esto fue costando mucho tiempo porque primero por la vergüenza y segundo porque no había una recepción como corresponde por parte de la sociedad. Todo esto llevó mucho tiempo de elaboración. Al principio, te digo, éramos los parias subversivos, éramos señalados como tales, y después, bueno, fueron viendo que, que fuimos víctimas, pero no por la culpa de haber hecho algo, sino que esto fue parte orquestada y planificada desde el terrorismo de Estado. Entonces, esto costó años. Yo creo que hoy ya hay otra conciencia. Son muy pocos los que dicen otra cosa, son muy pocos los que hablan con el mismo discurso de Cecilia Pando y de los bestias estos que están fogoneando la liberación de los presos políticos, le dicen ellos, que son a los genocidas y torturadores. Entonces, pero son muy poquitos, yo creo que hay avances importantes en todo esto. ¿Considerás que con los juicios y los testimonios, el por algo será, esa frase del por algo será, quedó en el pasado? Yo creo que sí, incluso sobre todo los jóvenes. Yo doy clases de derechos humanos y se habla bastante de esto. Hay una asignatura pendiente que tenemos que hacerla, que es el hablar de lo que fue la militancia setentista, por qué se optó por la determinada metodología, que fue el tema este de la política de la toma del poder, que es lo que nosotros planteábamos. Entonces, esa es una asignatura pendiente, poder entender y dar ese puente generacional que fue truncado con la dictadura para darle el significado de las luchas. Yo creo que eso falta mucho. En eso hay que hacer más hincapié y más énfasis en el aspecto educativo de que si por algo es que nos quisieron desaparecer, que nos hicieron desaparecer, que hicieron desaparecer la política, porque nosotros estábamos
justamente en un proyecto de toma de poder y de liberación de un país. Entonces, eso es lo que hay que resignificar y analizar y debatir, porque si no es como que se le ocurrió a unos locos secuestrarnos y punto, no es así, acá está orquestado, por eso es importante todo lo que tiene que ver con educación en esto. Y poder contarlo, poder transmitirlo, ¿pensás que es complejo o que dado los años que han pasado, lo que se supo, contribuye a que sea más fácil poder contarles qué era la militancia en los 70 y por qué tenían determinadas características? Sí, yo creo que también hay que dar tiempos, ¿no? Porque los tiempos van curando y van dando significado. Esta es una historia reciente, caliente, latiente, totalmente. Entonces es como que los jóvenes la ven como que es una historia vieja, pero es una historia reciente, entonces tiene esas connotaciones de lo que son las memorias en general, las memorias colectivas. Entonces, por ahí hay que darle más tiempo, procesarlo más, seguir profundizando en estas cuestiones y para que tenga el significado que tiene que tener, ¿no? Porque justamente lo que quieren es ellos, los conservadores, la dictadura y el poder en general, es que no se le dé el significante que permitió la lucha de liberación de los pueblos de Latinoamérica en general. Entonces, ¿y por qué fueron las dictaduras de toda Latinoamérica? Entonces, darle ese significado yo creo que hay que ahondar desde la educación en esto, ¿no? Y es más fácil hablar con los jóvenes que nacieron ya en la democracia, como, digamos, hijos de la democracia, y qué pasa con esa otra generación, justamente que mencionabas antes, que la dictadura, y que hay todo un proceso neoliberal. ¿Qué pasa con esa generación cuando se le puede llegar a transmitir qué fue la militancia de los 70? ¿Cómo puede ser la recepción en ellos, a diferencia de los jóvenes? Yo creo que acá el éxito mayor que hubo culturalmente es el neoliberalismo, el individualismo. Entonces, eso caló hondo, profundo. Hoy se está volviendo a plantear el compromiso en la política, en los jóvenes estoy hablando, que eso me parece fantástico. Pero esa generación es hija del neoliberalismo. Entonces es muy difícil, terriblemente difícil, poder profundizar con ellos. De todas maneras estamos hablando de chicos de 40 años, ¿no? 30 y pico, 40 años. De todas maneras, la temática de identidad es algo que conmueve mucho y hace dar cuenta de que la dictadura no pasó hace 1000 años, sino que todavía sigue estando. Estos jóvenes que aparecen con su identidad, creo que da cimbronazos incluso a la generación esta más liberal. Pobres, son producto del manejo cultural neoliberal, son víctimas de todo esto. Lamentablemente tienen la cabecita bastante alienada desde lo mediático y desde lo educativo, desde esos dos lugares. Yo creo que los jóvenes más jóvenes son los que más te preguntan, los que más analizan, porque los otros ya están como hartos de escuchar el tema de los derechos humanos. Eso es lo que les pasa. ¿A qué se dedica el Registro Único de la Verdad? Se dedica a todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con las causas, con los juicios, al tema de identidad. Hay un área que se llama Educación y Memoria, que hacemos la cuestión educativa. A los archivos, nosotros vamos teniendo archivos de todo lo que es en Entre Ríos, comisarías, todo lo que tiene que cementerio, partidas de nacimiento. Entonces, todo eso lo vamos juntando ahí como un archivo provincial de la memoria y bueno, nos dedicamos a esas temáticas. Somos muy poquitos, pues somos poco personal, digamos, así que hace bastante que está el registro y a todo pulmón lo vamos haciendo porque casi no hay presupuesto para esto, ¿no? ¿Y cuándo asumís como directora?
En diciembre de 2012. ¿Tenés otros proyectos actualmente? Sí, yo soy docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, yo estoy como coordinadora de Derechos Humanos de la universidad y doy clases de Derechos Humanos. Esos son los proyectos que estoy haciendo desde hace mucho tiempo. Tengo el proyecto de jubilarme este año, si Dios quiere, esa es la idea. Uno ya medio que está cansado de toda esta cuestión, por algo uno se jubila cuando se tiene que jubilar. Así que igual voy a seguir siendo chijete de los derechos humanos porque ya es mi identidad es esa. Pero, no, y bueno, nosotros nos juntamos, los de la solapa fundamentalmente, los compañeros expresos, ya la unión nuestra ya pasa a ser una unión de alegría, porque vacacionamos juntos, ahora nos compramos un refugio entre todos cerca del río, así que tenemos un rancho cerca del río y siempre nos juntamos y somos un hermoso grupo que festejamos la alegría, esa es la idea, la alegría de estar vivos y la alegría de seguir siendo afectivos, solidarios y compañeros, que eso es lo más importante, ¿no? Gracias. Gracias.